¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina. Como entrevistadora invitada, maestra Brenda García Parra, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Hola, ¿qué tal? Es un gusto participar en este episodio. Un gusto tenerte aquí. Tú ya eres aquí consentida de Expreso de Ciencias. Ya nuestra audiencia es súper familiarizada con tu voz. Sí. Como siempre, la voz que ya conocen, entrevistador, doctor Julián Alberto Fresán Figueroa, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Buenos días, tardes o noches y bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada. Espero que les agrade mucho. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, en TikTok. Y bueno, bienvenidos. Esperemos que este episodio les guste muchísimo. Saludos a nuestros escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y nuestro invitado de hoy es parte del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en bioinformática, biología computacional, datos sintéticos y Big Data, temas de los que hablaremos más adelante. El micrófono es para Dr. Pedro Pablo González Pérez. Hola, es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este último capítulo. Nerviosismo se siente porque es también de nuestros últimos contactos con el departamento, así que esperamos explotar muy bien estos temas. Pero primero tenemos una pregunta nuclear, una pregunta para acercarnos y desarrollar toda la conversación. Antes de hablar de todos tus temas de investigación, nos gustaría que te describieras un poco tu infancia. A tu yo de 12 años, ¿cómo eras a los 12 años? A los 12 años, tengo 66, tenemos que regresar varias décadas atrás. Nací en Cuba, en la provincia de Pinar del Río, Cuba. A los 12 años yo estaba finalizando la educación primaria, estaba ya iniciando lo que allá llamamos la educación secundaria. Nací en el campo, en un pueblo de campo. ¿Qué más puedo recordar de ese periodo? Un poco la inquietud. ¿Qué va a ocurrir cuando salga de la primaria donde se siente uno tan cuidado, tan protegido, tan consentido en todos los aspectos y que a veces se jugaba más de lo que se estudiaba? Pero bueno, finalmente se aprendía, ¿no? Entonces, asocio esos 12 años como un hito, como un parteaguas en esa transición en lo que se deja la formación primaria, esa formación elemental cuando uno es niño y ya va a comenzar los estudios de la preparación secundaria. Es lo que más puedo recordar, muy apegado a mi casa, a mis padres. La escuela era relativamente cercana a la casa, bueno, con todas aquellas costumbres que tenemos de niño, ¿no? Y no sé si decir que era muy dedicado a los estudios. Yo creo que en la niñez es muy difícil decir eso. Los tomamos como parte de algo que tenemos que hacer. Al inicio ni siquiera sabemos si nos va a gustar la escuela, si nos están llevando. Yo recuerdo que lloraba los primeros días porque no quería ir. Ya posteriormente me iba adaptando, me iba gustando un poco más todas las actividades, no solamente el aprendizaje, sino la cultura física, la educación física, los juegos, los cantos, pues en fin, todo lo que hacíamos. Ok, y en este retroceso de recordar un poco tus gustos, tus intereses, ¿cómo le explicarías a ese niño de 12 años a qué te dedicas hoy en día? Hoy a un niño de 12 años quizás no podría hablarle en términos de bioinformática ni de biología computacional, mucho menos System Biology o datos sintéticos. Tendría que decirle, recuerda cuando llevaste tu curso de biología, ¿qué viste en la biología? Bueno, si quisiéramos hacer un poco más de análisis sobre el sistema biológico, sobre esa parte que nos
comprenden como ser humano, comprender un poquito por qué nos enfermamos, cómo podemos evitar enfermarnos, sacar un poco de estadística de cuáles son las causas que nos conllevan una enfermedad, o cómo comprender un poquito más cada una de las partes que nos componen. Bueno, hacia ahí va la bioinformática como tal, ¿no? Que recuerdo, hace 32 años ni siquiera le llamábamos bioinformática cuando yo llegué a México por primera vez, que tuve el privilegio de trabajar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Le llamábamos biomatemáticas. Todavía estábamos lejos de la bioinformática porque todavía el desarrollo en la infraestructura de cómputo estaba en pañales. No a nivel de procesamiento de grandes datos, que muchas empresas podían tener grandes computadoras para procesar grandes volúmenes de información, pero a nivel académico era todavía un privilegio contar con las computadoras personales. Las laptops apenas estaban llegando, entonces a ese niño de 12 años tendría que hablarle en términos de biología y ser muy cuidadoso. Claro, hoy en día ese niño de 12 años ya tiene una tablet, ya tiene una laptop. Sí. Ya tiene su celular, ya conoce un poquito más de aplicaciones. Y entonces, ¿cómo decir? Vamos a conocer un poquito más desde el punto de vista matemático, informático, cómo funciona nuestro organismo, cómo podemos hacer algunas predicciones, cómo podemos comprenderlo mucho más y cómo podemos incluso llegar a la propuesta de, es que no puedo utilizar esas frases o esas palabras, no puedo decir ahorita diseño de fármacos porque un niño de 12 años no me va a comprender. Entonces tendría que dejarlo a ese nivel. Excelente. ¿Y cómo surge tu interés por esta área? ¿Cómo es que llegas allí? Bueno, mi formación es como matemático. La licenciatura en matemáticas aplicada, perdón, es que matemáticas aplicadas la tenemos aquí. Yo me licencié en matemática en la Universidad de La Habana en el año 1982. Apenas, o sea, ya hace 44 años que me licencié de matemáticas. Posteriormente comencé a trabajar en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, de forma particular en la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, que era mi provincia natal. Al tener una formación como matemático y comenzar a trabajar en el área médica, en el área biomédica, aunque en aquel momento no estuviese aún bautizado el término bioinformática, pero sí había biomatemáticas y había que hacer análisis estadístico de datos biomédicos, hacer pruebas de hipótesis, hacer mucha estadística inferencial y codificar algunos programitas para enriquecer un poco más todos los análisis que se pudieran hacer. Entonces yo diría que tendría que remontarme a finales de la década de los 80 y ahí comienza un poco mi vínculo desde la matemática hacia la parte biomédica. Esos fueron realmente los inicios. Súper. ¿Y cómo nos podrías describir un poquito de qué va la bioinformática? La bioinformática, ya hoy en día, aunque se continúa hablando de bioinformática, se ha hecho una separación mucho más grande. Bioinformática, ya ese término se deja un poco más acuñado para todo lo que tiene que ver con el análisis e interpretación de datos biomédicos. Sabemos que llevamos décadas generando grandes volúmenes de datos, no solamente en la economía, no solamente en las finanzas, no solamente en la gestión bancaria, sino en todo lo que tiene que ver las ciencias de la vida. Que ahí entra la medicina, la biomedicina, la biología, la química, la bioquímica, ¿no? Esos datos necesitan ser analizados para poder extraer patrones, para poder extraer inferencias, para poder extraer conclusiones. Desde sus inicios, la bioinformática ha ido mucho más allá hacia el análisis de esos datos, la búsqueda, la extracción de patrones. Mientras que toda la otra área que hoy en día, hace algunas décadas, se le llama biología computacional, o un término que viene del inglés que sigue siendo acuñado así, System Biology, tiene que ver más con el modelado y simulación de sistemas biológicos, para comprender un poco cómo funciona una red de señalización celular, por poner un ejemplo, cómo funciona el plegamiento de proteínas a nivel de nuestro organismo, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces, aunque esto sigue siendo un subconjunto de la bioinformática, hoy en día ya no se le llama bioinformática. Toda esta parte que tiene que ver con modelado, con simulación, con todo lo que le llamamos hoy en día experimentación in silico, que el término in silico significa que no es una experimentación in vitro, no es una experimentación
a nivel de la célula como tal, sino que estamos utilizando simulación computacional para comprender un sistema de cualquier índole, en este caso un sistema biológico. Entonces yo en muy pocas palabras lo podría diferenciar de esta manera. Bioinformática sigue siendo aquel paraguas muy grande donde tiene un nicho la biología computacional, donde tiene un nicho System Biology, donde tiene un nicho toda la parte de data mining, toda la parte de generación de datos sintéticos, pero la esencia de la bioinformática es el análisis. Cómo analizar estos grandes volúmenes de datos, cómo extraer parámetros y cómo llegar a inferencias válidas que puedan enriquecer esa área de conocimiento como tal. Me parece fascinante y desde mi punto de vista como diseñadora, o sea, ignorancia total, me parece fascinante cómo ahora, no sé, creo que estamos como en una evolución en donde a lo mejor, no sé, hace muchísimas décadas atrás, esto no era analizado de esa forma, en donde ahora en números consideran seres vivos en ese aspecto, que se va a hacer este tipo de análisis, que al final, bueno, sí es cuantitativo, son matemáticas, pero a partir de algo totalmente orgánico y que se está moviendo, es vivo al final, ¿no? Pero entonces me queda la duda de cómo en un pensamiento que es ciencia dura y son números, pero al tener estos entes, estos sistemas orgánicos que, bueno, sí puede haber predicción, pero que a lo mejor quisiera preguntar, ¿qué otros aspectos cualitativos o aspectos que no están dentro de unos números fijos se deben de considerar en estos análisis pensando en, no sé, un brote de algún contagio y que a lo mejor algunas causas son cualitativas o son aspectos sociales o son cómo intervienen en ese análisis esos valores o esos factores en donde hasta, no sé, aspectos muy humanos u otro tipo de aspectos pueden incidir, ¿no? Y cambian totalmente la ecuación o el... Claro. ¿Cómo funciona eso? En ese sentido deberíamos hacer una diferencia, ¿no? Cuando nos referimos a la parte de modelado y simulación de sistemas biológicos, por supuesto, como bien tú decías, ahí puede haber un gran componente de predicción. No sé, puedo diseñar una red de nodos para predecir cómo se propaga una determinada infección respiratoria o cómo se pueden contagiar personas o cómo pueden seguir evolucionando con el contagio como tal. En ese caso sí entran aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos de instrucción, aspectos de educación, sí. Cuáles son las costumbres que tenemos, que tanto nos cuidamos, cuáles son nuestras medidas higiénicas que llevamos a cabo. Por supuesto que todas estas son variables que aunque no sean cuantitativas y algunas puedan ser cuantitativas o yo pueda decir esta es una variable nominal, esta es una variable ordinal, van a tener un peso y una importancia en el modelo. Por otra parte, cuando yo hablo ya de modelado y simulación de sistemas biológicos para hacer experimentación in silico, ya estos factores no entran. Porque estamos centrados en el funcionamiento del sistema biológico como tal. Estoy viendo el sistema biológico como un sistema complejo. ¿Qué significa verlo como un sistema complejo? Tratar de comprender todos los aspectos, el comportamiento que emerge de ese sistema a partir de todas las interacciones que se dan entre las partes que lo componen. Por ejemplo, una red de señalización celular, yo la puedo ver como un sistema complejo. Ahí me interesan más los factores de modelado, ya no estos factores éticos, sociales, educativos. Esos tendrán que ver más cuando yo esté modelando otro tipo de sistema. Como poníamos el ejemplo, una red de transmisión de una determinada epidemia. Ahí no entra solamente la parte médica, la parte biomédica, ahí entran muchos factores que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la zona donde vivimos, si es una zona fuertemente marginada, si es una población vulnerable. Exacto. En dependencia de lo que estemos modelando, de lo que estemos haciendo, serán los tipos de variables y los tipos de factores que se van a considerar. ¿Y en qué escala? Por ejemplo, ahorita me queda claro que es como a nivel celular o de... Pero también se puede, se consideran otras escalas, se podría replicar en otro tipo de escalas. Por ejemplo, en una sociedad de abejas,
¿O también? ¿O sobre todo es como a nivel celular? No, tienes mucha razón. Esto sería, poniéndolo en términos matemáticos, tendría como un aspecto fractal. Yo puedo encontrar ese análisis viéndolo como una figura infinitas veces. Y a diferentes tamaños, a diferentes proporciones. Yo puedo modelar ahorita, como bien lo decías, el comportamiento de una sociedad. Me recuerdo que hace unos años atrás lo hicimos en una OEA que yo comúnmente imparto en la licenciatura de Ingeniería en Computación, que se llama Desarrollo de Software a Gran Escala. Bueno, ¿cómo podemos modelar el comportamiento de un equipo de desarrollo de software? Ahí no entran solamente los conocimientos, no entran solamente las habilidades de los alumnos, ahí entra tu capacidad para interactuar con los demás. Ahí entra la comunicación, ahí entran muchos aspectos que puede decidir qué tan exitoso no va a ser ese equipo de desarrollo de software. Esto es también un ejemplo de simulación. No le puedo llamar bioinformática, pero es una simulación computacional que finalmente me puede dar ciertos resultados sobre qué aspectos deberíamos ajustar para modelar correctamente un sistema. Llámese sistema biológico, llámese sistema social, llámese sistema económico o llámese ecosistema. Ya no importa a qué nivel estemos, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Oye, Pedro Pablo, ¿y nos podrías dar como algunos ejemplos de algunos proyectos en los que tú has trabajado? Sí, en los últimos 20 años, yo diría, he estado muy centrado en todo lo que es el área de biología computacional, pero a nivel celular y a nivel molecular. Modelado y simulación de las redes de señalización celular. Es imposible proponer un fármaco, es imposible conocer las causas de determinada enfermedad, poder prevenirla, poder combatirla si no vamos a nivel molecular, si no vamos a nivel celular. Y para, como dicen los biólogos, los bioquímicos, los biomédicos, para poder comprender cualquier fenómeno que se manifiesta como una enfermedad, como un trastorno etiológico, como una patología, tenemos que irnos a nivel celular, a nivel molecular. Entonces ahí nuestro papel está en complementar, retomando hace un momento las palabras que ella mencionaba, ¿no? No es que la experimentación in silico, no es que la simulación computacional sea determinante, no. Ayuda a que se pueda focalizar, ayuda a que se pueda dirigir toda la investigación a nivel de laboratorio, digamos la investigación básica, aquella que se hace in vitro, aquella que se hace in vivo. Como esta investigación básica es fuertemente dependiente de los recursos tecnológicos, de los recursos humanos, de las horas de laboratorio, de los reactivos, y todo eso tiene un costo muy grande, bueno, pues qué maravilla que a partir de la bioinformática, de la biología computacional, se pueda complementar y se pueda dar un foco a seguir para que de manera mucho más rápida no haya un expendio tan grande de recursos a nivel de la experimentación básica. Y de alguna manera yo diría, jamás la bioinformática, jamás la biología computacional, pienso, jamás va a sustituir la experimentación básica. Solamente va a ser un complemento formidable, porque a partir del análisis de esos terabytes de datos que en esta revolución ómica que se ha mencionado en los últimos años, ómica significa transcriptómica, proteómica, metabolómica, genómica, quiere decir esa cantidad de datos que constantemente se están produciendo. ¿Cómo analizarlos? ¿Cómo extraer patrones de ellos? ¿Cómo poder lograr inferencias que puedan complementar, que puedan focalizar, que puedan guiar y que puedan enriquecer la investigación básica como tal? Ahí está un poco, diría yo modestamente, lo que hemos tratado de hacer en estos últimos años. Respondiendo a la pregunta de Julián, he trabajado principalmente en dos áreas: modelado, simulación e interpretación in silico de redes de señalización celular. Y la otra es toda la que tiene que ver con el plegamiento de proteínas. Esta frase que se conoce del inglés como protein folding. Ese alcance de la estructura tridimensional funcional de la proteína, a partir de la cual puede desempeñar todas las funciones para la cual fue diseñada a nivel de la naturaleza. Entonces han sido las dos líneas a través de la biología computacional, a través de System Biology, que he tratado yo de seguir desde hace aproximadamente 20 años que he estado trabajando en esa área, y diría que en estos últimos 6 años se ha enriquecido enormemente con toda esta revolución de los big data, de los datos a gran escala.
estos datos que se están produciendo constantemente y que surge un nuevo aspecto tecnológico, se siguen produciendo muchos más datos. Y bueno, eso es lo que he estado haciendo en estos últimos años. Ok, fascinante. Tal vez nuestra audiencia podría tener en mente escenarios que se asemejan mucho a la ciencia ficción. En películas que vemos un laboratorio con los monitores, con la pantalla, con el cerebro, con moléculas, planteado desde un programa de computación. Algo así me imagino con todo esto que nos estás narrando. Sin embargo, me quedo con la idea de que todo este camino académico empezó en los años 80 y tal vez ese escenario en la computación y en la biología computacional era muy distinto y ha cambiado hasta en los inicios de este milenio. Entonces, ¿qué evolución has visto? ¿Qué percepción se tenía en esa época y qué tan drástico ha sido el cambio a hoy en día? Ahí yo tendría que dividir un poco esta narrativa en 3 hitos que han sido muy importantes en mi vida académica, ¿no? Mi vida académica, yo tendría que estos casi 40 años que voy a cumplir a finales del próximo año 2026, cuando ya definitivamente vaya en pensión. No es que esté cumpliendo 22 años de trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, estaría cumpliendo 40 años de trabajo académico, dividido en 3 partes geográficas muy diferentes y muy distintas, que para mí son muy importantes y que cada una de ellas ha aportado mucho a mi vida académica. Una parte es Cuba, donde nací, donde me formé, donde cursé mis estudios de licenciatura. Otra parte fue mi primera etapa de vida en México, donde estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México y donde pude cursar la maestría y el doctorado en investigación biomédica básica. Ahí todavía no se hablaba de bioinformática. Ahí seguíamos trabajando, respondiendo un poco a tu pregunta, bueno, ¿cuál es el tipo de infraestructura tecnológica que tengo? Tanto a nivel de hardware como a nivel de software. No puedo hablar de bioinformática, pero puedo hablar de biomatemáticas y puedo hablar ya de simulación y puedo hablar de simulación en diferentes aspectos de la biomédica. Después viene un tercer periodo muy importante en mi vida, que fue en la Universidad de Bolonia, en Italia, donde trabajé varios años y donde todavía continúo con una gran relación de años sabáticos, de estancias académicas que transcurro allá y que aportó mucho a mi vida académica también, porque ya ahí sí comenzamos a hablar mucho más de bioinformática y ahí comenzamos a hablar mucho más de biología computacional. Durante todo ese tiempo que estuvimos colaborando fuertemente con la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con colegas que se dedicaban precisamente a toda la investigación en el área de fisiología celular, en el área que tiene que ver con biología molecular y biología celular. Establecimos esta red de trabajo y ya nos dábamos cuenta, sigo respondiendo un poco a tu interesante pregunta, de que ya tenemos una mayor infraestructura, no solamente a nivel de hardware, sino a nivel de software, simuladores, componentes que podemos reutilizar, muchos programas que nos pueden ayudar para hacernos la vida mucho más fácil, aunque desarrollemos una simulación computacional ad hoc. Desde cero, siempre voy a tener herramientas que me van a ayudar, a las cuales les puedo echar mano y las puedo reutilizar. Entonces ahí viene un nuevo nivel que nos hizo la vida mucho más fácil en términos tecnológicos. Y la cuarta etapa. Desde el 1 de octubre de 2005, cuando tuve el privilegio de ser fundador de la Unidad Coajimalpa. En ese momento Julián era alumno de la primera generación, no era profesor, era muy joven todavía, aunque ya fue jefe de departamento y demás, y es un gusto que esté aquí, que sea parte de nosotros. No, ese es el 4º periodo en el que me encuentro ahora, que estoy concluyendo, porque todo ciclo que iniciamos debemos concluirlo. Ya quizás más adelante hablaremos un poquito sobre ese. Pero por supuesto, vamos en una línea de tiempo. Este es el último ciclo donde hemos sido facilitados, hemos sido
hemos podido explotar una mayor infraestructura de cómputo, una mayor infraestructura de hardware, una mayor infraestructura de software a nivel de simuladores, a nivel de sistemas que pueden llevar a cabo tareas de minería de datos, ayudarnos a la búsqueda de patrones en enormes volúmenes de información. Entonces yo creo que, como comentaba al inicio, no es lo mismo ni podría ser, aunque es muy interesante recordarlo, qué hacía yo en 1986 cuando comencé a trabajar en biomedicina y tenía delante de mí por primera vez una computadora de escritorio que no sabía ni cómo tocar, que no sabía cómo programar en ella, que ni siquiera conocía cuáles eran los lenguajes en los que se podía programar. ¿Y cómo utilizo esto para modelar? No, aquella palabra era prohibitiva en aquel tiempo. No la podíamos conocer todavía, pero ¿qué beneficio le podemos sacar, al menos para hacer un poco de biomatemáticas? Entonces todo depende del desarrollo tecnológico que hemos tenido en estas últimas décadas, que para mí son 4 décadas que he atravesado y que estoy atravesando desde que concluí mis estudios de licenciatura y que comencé a fungir como académico como tal. Excelente. Oye, Pedro Pablo, fíjate que en este programa tenemos una dinámica justamente como para conocer a la persona que hay detrás del profesor investigador. Entonces te vamos a hacer una serie de preguntas y la idea es que nos las contestes así con lo primero que venga a tu mente. ¿Va? Se pone bueno. Oh, ya me están asustando. Yo tenía que irme, tengo clases. A ver, ¿consideras que tu salario es alto o bajo? Considero que es muy buen salario. Ok. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? La cocina y el maridaje de los alimentos con los vinos, la literatura, la ópera. Excelente. ¿Consideras que aprendes rápido? Hace 40 años sí. En la medida en que van pasando las décadas, pues cuesta un poco más el aprendizaje. Jamás dejaremos de aprender. Mientras vivamos vamos a aprender, pero ya el ciclo de aprendizaje depende también de la facilitación de nuestras redes neuronales y de la plasticidad neuronal que tengamos, ¿no? Entonces no me atrevería a decir que a mis 66 años aprendo rápido. ¿Cuál es el libro más reciente que has leído? El libro más reciente, de hecho en estos momentos estoy leyendo un libro que para mí es fascinante, que se llama La Rambla Paralela, de un autor colombiano que se llama Fernando Vallejo, y es algo que me fascina mucho, porque al leer este libro, lo estoy releyendo, este libro lo he leído ya varios años, pero no dejo de hacer un paralelo con un escritor desaparecido hace ya mucho tiempo, un escritor mexicano, que siempre lo leo cuando llegan los días de muerto, que se llama Juan Rulfo. Okay. Y la novela es Pedro Páramo. Entonces hay tantos aspectos comunes entre La Rambla Paralela, con ese viejo que ya había muerto, porque siempre se le llama así anciano, no, ese viejo que ya es muerto, es un difunto, pero sigue caminando por la Rambla, está en desacuerdo con todo el mundo, le molesta incluso que el sol salga, que el sol se oculte, pero he aprendido tanto de esa obra. Yo la consideraría que es el último libro que estoy leyendo en estos momentos. Estoy fascinado también por la literatura italiana. Soy amante de toda la novela histórica que comprenda desde el medioevo italiano hasta todo el Renacimiento fiorentino, si me permite utilizar la palabra en italiano como tal. Excelente. ¿Cuál consideras que es tu cantante o grupo favorito? Realmente como cantante o grupo favorito yo soy una persona bastante aburrida en ese sentido, porque yo amo la música clásica, yo amo la ópera, yo amo a Verdi, yo amo a Vivaldi, yo amo todo ese movimiento romántico italiano que hoy por hoy me sigue llenando mucho. No es que no escuche la música que escuchan los jóvenes hoy en día, no es que no escuche los cantautores, pero soy un poco reacio. Yo me quedé ya mucho más impregnado, me quedé a nivel de que si no escucho la música clásica, que si no disfruto, no sé, la ópera Norma de Bellini, por decir algo, o Aida, o alguna otra, pues no estoy disfrutando la música como tal. Ok, súper bien. ¿Consideras que tienes un talento oculto? Así un talento como que casi nadie conoce.
No, yo no le llamaría talento, yo le llamaría una pasión, la pintura como tal. Porque de los 14 a los 16 años yo estudié pintura. Okay. La he retomado en los momentos estos, aunque digo, voy a descansar, quizás descansar un poco de trabajo de investigación, pero me gusta pintar al óleo. Sigo pintando al óleo cuando tengo algún tiempo. Me recuerdo una anécdota que la cuento brevemente. En el 2005, estando yo como académico en la Universidad de Bolonia, hicimos una exposición de pintura para presentar algunas de mis obras. Yo estaba muy contento de que eso ocurriera, ¿no? A un nivel muy modesto. Por supuesto que estoy muy lejos de ser un pintor profesional. No me interesa tampoco. Es algo que yo hago como un hobby. Llenar mi tiempo cuando surge esa pasión, un poco con la pintura al óleo. Esa no es la que surge más comúnmente. La más comúnmente es en la cocina. Okay. Preparar platillos y siempre tener un excelente vino para hacer un gran maridaje entre un platillo y un vino como tal. Excelente. Qué bien. Oye, Pedro Pablo, ¿y qué significa la computación para ti? La computación para mí significa, yo diría que una de las revoluciones tecnológicas más grandes que hemos tenido en las últimas décadas, que todos desde cualquier punto de vista le hemos sacado un provecho enorme. Hoy en día, ¿quién no toma su celular para entrar a una app bancaria, para hacer una transferencia? Eso es computación. Hoy en día, ¿quién no toma su celular para hacer una reservación de un billete de avión? Detrás hay un sistema de cómputo. Entonces yo creo que el valor agregado más grande que ha tenido la computación en estas últimas décadas es cómo nos ha facilitado la vida en tantos aspectos. No solamente en el aspecto docente. Regresemos atrás a la pandemia. Cuando pensábamos en la pandemia de COVID-19, que no íbamos a poder seguir con la docencia, ahí fue la computación también quien nos salvó. Todas esas plataformas tecnológicas para poder impartir clases a distancia, hay una infraestructura de cómputo, de hardware, de comunicaciones y de software. Hoy en día no podemos hablar de computación si no hablamos de esos tres ejes. Hardware, comunicaciones, Internet como tal, y el software. Aquellos programas que corren y nos dan cierta funcionalidad en cualquier área de la vida como tal. Perfecto. Está muy padre esas tres vertientes. Oye, y por ejemplo, para trabajar tú, ¿qué prefieres? Ahora sí que, ¿personas o máquinas? No podemos sustituir los seres humanos. No importa el avance tecnológico al que lleguemos, no importa el avance que está teniendo la inteligencia artificial en estos últimos años, detrás de la inteligencia artificial está el humano. Y es el humano quien genera el conocimiento ad hoc, en primera instancia, ab initio, digamos así. Una vez que lo genera, la inteligencia artificial, toda esta revolución de inteligencia artificial generativa, que no es otra cosa que generar imágenes, generar voz, generar videos, generar texto, generar audio a partir de conocimiento existente, esa es otra cuestión. Pero la primera fuente de conocimiento es el ser humano. Si no estuviese el ser humano, no se podría generar ese conocimiento. Entonces yo creo que, no solamente en mi caso, yo creo que en todos nosotros siempre necesitamos personas con las que vamos a interactuar, con las que vamos a discutir, con las que vamos a generar una idea, y después está toda la infraestructura de cómputo que nos va a resolver bastante bien la vida. Para en tiempo, digamos, ¿qué ocurría hace 20 años cuando escribíamos un artículo científico? ¿Cuánto sufríamos para encontrar una referencia? ¿Cuánto sufríamos para tener un editor de texto que nos revisara la ortografía o que nos ayudara con la traducción al inglés, que hiciera una revisión gramatical? Hoy en día todo eso está descontado, todas esas herramientas existen. Entonces yo creo que la computación llegó para ayudarnos a ser mucho más eficientes en nuestra vida. En nuestro caso, en nuestra vida académica. Pero si vamos fuera, en cualquier aspecto de nuestra vida como tal. Perfecto. ¿Y habría algo que te gustaría aprender? Sí, pero ya no tiene que ver con la academia. Yo considero que estoy cerrando ya mi ciclo en la academia. Me gusta aprender mucho más aspectos históricos, aspectos que han ocurrido en nuestra vida y que no tenemos ese conocimiento. Como les decía al inicio, yo soy un amante de todo esto que ocurrió entre el medioevo y el Renacimiento italiano. Sé que es un periodo exageradamente largo, pero no lo sé, a mí me interesa mucho estudiar la historia del papado. Es una pasión que tengo.
¿Qué ocurrió? ¿Cómo surgieron esos primeros papas? ¿Cómo se llega a este nivel como tal? ¿Qué ha sido cada una de estas etapas ocultas de la humanidad que hoy en día no sabemos? Y como les decía, también amo mucho y bueno, considero que lo conozco bastante bien, todo ese periodo del humanismo italiano que se conoce hoy en día como Renacimiento, finales del siglo XV. No sé, toda la obra de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafaelo, todo el legado que nos dejaron. Hay que regresar todavía atrás para ver en la arquitectura de hoy en día, en la pintura de hoy en día, en la escultura de hoy en día, en cualquier movimiento cultural de hoy en día, qué esencia se está tomando de lo que ellos nos dejaron como tal. Yo realmente, cerrando este ciclo de la academia, si el universo me lo permite, es a lo que me voy a dedicar, es lo que quiero hacer, porque, como les decía al inicio, todo ciclo que se abre es necesario cerrarlo. Hay que saber cerrarlo también. Pero cerrarlo para mí es cerrarlo. Es incluso donar todos mis libros. Todo. Ya cerré, ya yo no soy académico y yo estoy haciendo otras cosas que a lo mejor van a llenar mi espíritu en el tiempo que me quede por vivir. Planes tenemos, si se van a desarrollar o no, no lo sabemos, pero más vale tenerlos. Sí, ahora serán libros, pero de maridaje, de vinos. A lo mejor no serán libros, por ejemplo, una de mis pasiones es regresar a 2 hectáreas de viñedo que tengo en Italia y dedicarme a su cultivo. Ay, maravilloso. Es lo que yo quisiera hacer. Estaremos visitando. Por supuesto. Y bueno, ¿cómo equilibras tu vida personal con tu carrera científica? Ya en estos momentos yo la considero bastante equilibrado porque soy una persona madura, estoy viviendo mi tercera edad, mis hijos son mayores, ya tienen su familia, no tengo problemas a nivel de mi vida personal. Yo creo que la academia ha sido una gran parte de mi vida personal, pero nunca voy a decir que la academia ha sido mi vida personal. Mi vida personal está llena de todo lo otro que me gusta. A mí me encanta ejercitarme. Yo me ejercito 4 o 5 veces a la semana. Me encanta bajar a correr, bajar a trotar. Me gusta hacer pesas. Me gusta leer. La literatura para mí es, no sé, uno de los regalos más grandes que yo le puedo hacer a mi espíritu como tal. Como les decía, me encanta la cocina, me encanta degustar un buen vino, me gusta seguir aprendiendo de ellos porque tengo un gran respeto por esta disciplina que se llama enología, que es todo lo que tiene que ver con el cultivo de la uva, la producción del vino, la comercialización de los vinos y la degustación como tal. No veo conflicto porque realmente estoy cerrando mi carrera académica. Y como te venía comentando fuera de cabina hace unos minutos, por lo general siempre me anticipo un poco a las cosas que quiero lograr. Comienzo a trabajar cada uno de mis proyectos, de mis planes, de mis metas, de mis objetivos con un gran tiempo de antelación para que las cosas vayan saliendo. Entonces, en ese sentido me siento muy en paz. Muy bien. Excelente. El sueño. El sueño, sí. Y en general, ¿cómo es tu proceso creativo para hacer investigación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se te ocurren ideas? ¿Cómo llegas a ellas? Yo creo que las más difíciles fueron las primeras ideas, pero tú lo sabrás al igual que yo, porque eres un académico, eres un joven investigador. Desde el momento en que tienes ya 1, 2 N líneas de investigación, el trabajo es prácticamente infinito. Porque siempre en cada artículo que tú publicas, en cada herramienta que tú desarrollas, en cada libro que tú escribes, se queda un to-do, un trabajo a futuro, algo por hacer. Entonces, quizás lo más difícil sería encontrar la primera idea, como yo les decía al inicio. En estas 2 líneas de bioinformática, de biología computacional, yo llevo más de 25 años trabajando. Y cada vez que se concluye un artículo, se quedó un trabajo futuro, que uno lo propone incluso en esa sección, que en muchas revistas viene de manera explícita, en otras forma parte de las conclusiones, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué se va a hacer a futuro? Y ya hay una línea dada. A lo mejor ya no alcanza el tiempo en la academia para hacerlo, o habrá quienes lo hagan mejor que uno, pero ya eso no importa. Hubo una línea que uno amó, que uno quiso, en la que uno creyó y la que uno desarrolló como tal. Excelente. Ok, y en todos estos aspectos de inspiración y que te apasionan, nos gustaría saber si hay algún evento o situación en específica en el que te hayas encontrado que te marcó.
en un aspecto académico que sea una experiencia que quieras contar y que quieras transmitir y que se quede aquí guardada en Expreso de Ciencias? Algún aspecto que me marcó desde el punto de vista académico. No sé, esa palabra marcó. O algún evento que te haya gustado mucho, que hayas considerado que... Es que yo lo veo como una carrera tan noble, una carrera tan integral. Yo creo que mi carrera académica, la cual estoy finalizando, nunca se va a caracterizar por la superproducción. Y es algo que a mí nunca me ha interesado. ¿Cuántos artículos logré publicar? ¿Cuántos libros saqué? ¿Cuántos alumnos titulé? Es una parte importante. Yo creo que la riqueza de mi vida académica en particular está dada por esta distribución geográfica. ¿Dónde la he llevado? ¿Cuántas personas tenemos la posibilidad de decir, bueno, es que yo tuve parte de mi vida académica en Cuba, tuve parte de mi vida académica en Italia, tuve parte de mi vida académica en México? No que me haya marcado. Aquí hay 2 eventos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, que de alguna manera significaron mucho para mí. Uno, los 4 años y 9 meses que estuve al frente del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 9 meses como encargado del departamento, 4 años como jefe de departamento. Otro hito interesante donde se aprenden otras muchas cuestiones de gestión, y aunque no sea la docencia, aunque no sea la investigación, son interesantes y nos enriquecen, los 4 años que fungí como secretario académico de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. No fueron parteaguas. Yo diría que fueron periodos interesantes, porque se aprenden otras muchas cuestiones. Yo recuerdo que una de las cuestiones más bonitas y más bellas que me tocó ser parte de cuando fui secretario académico fue lanzar por primera vez, se me olvidó el nombre del evento, la Semana de las Licenciaturas, no recuerdo. Simposio. El Simposio de las Licenciaturas, gracias Julián. Ese surgió durante la gestión del doctor Irán Beltrán, que fue el director de CNI en ese tiempo, y cuando yo fui secretario académico, que lanzamos ese simposio que hoy por hoy sigue adelante. Cada departamento, la DCNI, tenía su semana. La semana de biología molecular, la semana de procesos y tecnología, la semana de matemáticas aplicadas y sistemas, pero no había un evento que integrara todo. Entonces el hecho de lanzar ese evento y ver las 3 licenciaturas integradas y ver cómo un alumno de matemática trabajaba con un alumno de biología molecular o un alumno de la carrera de otra carrera trabajaba con un alumno de computación, fue algo muy valioso porque por primera vez vimos la integración, un poquito de interdisciplina. Entonces yo creo que fue una de las cosas más bellas que me tocó ser parte de directamente en ese evento, lanzarlo, vivirlo durante 2 generaciones y ya una vez que concluí mi gestión, que el resto siga adelante con ese evento. No, súper padre. Y también la semana de computación. Y la semana de computación. Tú fuiste el que la lanzó. Así fue. Y bueno, pues ya rumbo a la última sección de nuestro programa, nos gustaría que nos dijeras qué consejo le darías a estudiantes de preparatoria que le llamen la atención estos temas. Yo les diría tratar de irse hacia esos cursos que son los que más les llamen. Por supuesto, ellos tienen una responsabilidad. Ellos para terminar estos estudios, no recuerdo cómo se les llama acá, a nivel de preparatoria, a nivel técnico, antes de llegar a la universidad, tienen que concluir con todos los cursos. Pero sencillamente que vayan acercándose un poco más a los eventos que organizan algunas universidades. Nuestra propia universidad ha tenido mucho en cuenta toda la comunidad que la rodea, para lanzar eventos de ese tipo donde los alumnos puedan ver, ahora conozco un poquito lo que significa la carrera de matemáticas aplicadas, ahora comprendo un poco más lo que significa ingeniería biológica, lo que significa tecnología de la información, lo que significa administración, por tratar de cubrir todas las divisiones, no solamente la división a la que pertenecemos nosotros, ¿no? Entonces, en la medida en la que las instituciones de educación superior consideren más a esa población que está en esta fase de educación media superior y la incluyan más, pues le va a dar una guía muy grande a esos alumnos que de otra manera no podrían recibir y que están terminando la preparatoria y todavía no saben cuál es la motivación. En ese sentido, yo estoy seguro que la UNAM ha trabajado muy fuerte,
porque ha sido pionera en este sentido de guiar, de vincular, y de hecho tiene toda una, no sé cómo llamarlo, una coordinación, una oficina, un departamento dirigido a buscar ese vínculo con los alumnos para que sepan qué voy a estudiar, qué es lo que voy a hacer. Pero independientemente, Julián, de lo que se vaya a estudiar hoy en día, yo creo nuevamente que el cómputo es transversal a cualquiera de las carreras. Claro. Y mientras tengan una formación esos muchachos mucho más grande en la parte de informática, en la parte de computación, mejor preparados van a llegar. Excelente. Y bueno, para los que les interesa esta parte del cómputo, ¿por qué consideras que un alumno debería estudiar ingeniería en computación aquí en la UAM Coajimalpa? ¿Qué nos distingue, qué nos destaca? Yo creo que el modelo educativo, esta cuestión, a menos como llevamos nosotros esta cátedra, esta carrera de ingeniería en computación, que sí, estamos preocupados y transmitimos los aspectos metodológicos, los aspectos teóricos, pero casi siempre tratamos de que aprenda haciendo, desarrollando, construyendo, elaborando algo. Entonces, no es un secreto de que en el mercado laboral, allá afuera, en las fábricas de software, en los departamentos de tecnología de la información, fuera del aspecto educativo, hace 3, 4, 5 años que premian a los alumnos egresados de ingeniería en computación de la unidad Coajimalpa. Yo creo que es por todo ese gran esfuerzo que hemos hecho desde cuando creamos nosotros aquí internamente nuestra fábrica de software. Desde cuando hicimos una propuesta enorme de proyectos terminales, de proyectos de servicio social que van enfocados a darles otra visión al alumno de lo que van a encontrar allá afuera y cómo podrían ser todavía mucho más competitivos. Y no es que lo digamos nosotros como profesores, es un orgullo para nosotros, pero hoy en día allá afuera son premiados y son recompensados los alumnos que salen de la carrera de ingeniería en computación de nuestra unidad por esa formación transdisciplinaria que llevan. Pienso que por ahí iría un poco la cuestión. Excelente, sí, estoy completamente de acuerdo. ¿Y cómo ves el futuro de tu campo de investigación? ¿Hay algunas ideas nuevas que te emocionen? ¿Hay cosas súper interesantes? ¿Cómo la ves, por ejemplo, dentro de 10 años? Además de la jubilación. Por supuesto. Ahí no lo voy a tocar. Yo dije que cerrar un ciclo es cerrar un ciclo. Sí. Mis libros los voy a donar y todos los artículos publicados ya no voy a entrar a las páginas a verlo. Mi nueva laptop, que no tendrá que ver con la que tengo que entregar aquí porque es patrimonio de la universidad, tendrá otras cuestiones que no sean académicas. Porque es el último ciclo de mi vida, es lo que voy a vivir, lo que me restará. ¿Cuánto durará? No lo sé, no quiero saberlo. Pero yo creo que hoy en día lo que queda ahorita, lo que está creando una dirección grande en todo este aspecto que no es solamente para la bioinformática, es la inteligencia artificial generativa. Son toda esta revolución de redes neuronales que nos pueden generar contenidos. ¿Cuál de ustedes no ha entrado al ChatGPT? ¿O quién de nosotros no ha utilizado una herramienta que me genere algún tipo de contenido? Todo eso se debe a este salto tecnológico que dio la inteligencia artificial, que también nos deja un gran temor, porque hoy en día cuando nos vamos a preparar para dar un curso, decimos, bueno, no es que yo no deseo que los alumnos vayan a utilizar estas herramientas para solucionar algún problema, pero yo no quiero que pierdan la capacidad de razonar. Yo no quiero que pierdan la capacidad de aprender, la capacidad de resolver un problema por ellos. Entonces yo creo que el gran reto que viene en estos años desde el punto de vista académico es cómo incluimos y no negamos esta revolución, porque es innegable. Uh-huh. No se la podemos negar hoy en día a un alumno, pero no para que le resuelva la vida, porque entonces, ¿qué va a ser el contexto universitario? ¿Qué se va a aprender? Sí, es todo un problema. Es todo un problema, pero es un reto para la nueva generación de profesores que viene, cómo incluir estas herramientas que lo ayuden a resolver un problema, pero que no deje de aprender, que no deje de resolver y que no deje de hacer. Excelente. Y bueno, pues ya nada más una última pregunta para ti, Pedro Pablo. Y ahora que ya nos comentabas de tu jubilación y así, ¿qué te deja la UAM Coajimalpa en estos 20 años? Un sabor de boca muy agradable, porque significa para mí, significó y significa, y significará hasta el último día, y seguirá significando en el momento en que la institución me
me necesite, siempre voy a estar atento porque es una de mis almas mater. No es solamente una, es una de mis almas mater. Nuevamente, como les decía, mi vida académica está distribuida, pero me deja responsabilidad, me deja motivación, me deja entusiasmo, me deja amor, me deja compromiso. Porque cada una de las tareas que he llevado adelante he tratado de que se caractericen de esa manera. Yo no puedo aceptar un curso si no voy a amar impartir ese curso. Si no estoy convencido que le voy a dar lo mejor de mí a mis alumnos. El día que yo no esté convencido de eso, yo no puedo aceptar impartir un curso. Entonces creo que me deja una etapa muy marcada, muy bella de mi vida. Como les decía, cuando llegue diciembre de 2026, ojalá que llegue, serán 22 años que trabajé en esta gran casa de estudios y eso estará en mi vida mientras yo viva. Al igual que tiene un significado muy grande la Universidad de La Habana, al igual que tiene un significado muy grande la Universidad Nacional Autónoma de México y al igual que tiene un significado muy grande la Universidad de Bolonia. Porque son mis almas mater que me marcaron, que me dieron, que me formaron y que por hoy siguen con las puertas abiertas para cuando yo decida regresar. Perfecto. Wow, maravilloso, qué episodio, qué buen episodio para cerrar la temporada. Muchísimas gracias por asistir. Igual que el episodio pasado, no sé cómo explicar la relatividad del paso del tiempo, pero se me fue rapidísimo. Ya llegamos al final de nuestro programa, pero antes de concluir quisiera saber qué les pareció esta experiencia. No me la esperaba. Cuando yo no conocía esta, ¿cómo le llaman? ¿Cabina? ¿Cabina? Cabina de grabación o cabina solamente. Cabina de grabación. Cabina de grabación. Yo no la conocía. Vi a Julián entrar, seguí, cuando llegué aquí me asusté. Entonces pensé regresar atrás con un pretexto. Porque esto da miedo. Ya después que ustedes son amables, son unas maravillosas personas que comienzan a explicarnos cómo utilizar todo, pues creo que me sentí ya muy abierto, sin ningún temor, utilizando esto como si lo hubiese usado toda una vida. Es una experiencia bella. Yo no conocía este trabajo que están haciendo y felicitaciones porque es algo que me ha gustado muchísimo. Yo retomo tus palabras, no creo que se hayan ido los 40 minutos. ¿Verdad? Sí, no. Así Se es. siente muy rápido. Sí. Ay, no, impactante. Muchísimas gracias por asistir. Y tengo otro comentario también, que es que con este capítulo cerramos con computación y seguimos con diseño. Pequeño spoiler del siguiente capítulo. Pero pues es impresionante reflejar tanta pasión y tanta entrega a las personas que se dedican a la docencia. Muchísimas gracias por asistir otra vez, porque pues eres el último capítulo de esta temporada. Julián, ¿tiene alguna declaración? Sí. Verena, ya te estaremos invitando. Ahora sí para... Es ¡Qué más, emoción! tú deberías de inaugurar el próximo capítulo. Perfecto, ahí estaré. Parece bien. Pues muy bien, esperamos que esta temporada les haya gustado muchísimo, que les haya dejado mucho. Tuvimos 12 profesores de ingeniería en computación. Bueno, pues también en todos pueden encontrar sus correos en las páginas. Si les gustó algún tema, todos nuestros colegas son súper buena onda y súper abiertos, les pueden escribir y seguramente les podrán hacer llegar cualquier duda que tengan y estarán bastante contentos de atenderlos. Se pueden acercar con ellos a platicar. Realmente, aquí en la Huancajimalpa se da mucho eso y eso es, yo creo que una de las cosas más bonitas de nuestra unidad. Así es, y justo también otra intención de nuestro podcast es acercar al profesorado a que conozcamos también nuestros espacios, además de la conexión que se tienen con los alumnos, que es muchísima, que es muy amplia. También entre profesores se debe de pasar del buenas tardes en el pasillo, de lo ubico, sé que es de mi departamento y lo saludo, pero y ya. Esta conversación entre departamentos también nos enriquece muchísimo, nos hace muy feliz que ya vamos para una tercera temporada, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al doctor Pedro Pablo González Pérez. Muchas gracias. Fue un privilegio estar aquí con ustedes y que continúe este bonito proyecto hacia adelante. Muchísimas gracias. También estuvo con nosotros la maestra Brenda García Parra. Muchísimas gracias, fue un placer estar en este episodio y muy contenta con lo que continúa. Como siempre, escucharon a Julián Alberto Fresán Figueroa.
No se olviden de darnos like, de seguirnos en YouTube, de seguirnos en TikTok, en Spotify, compartirlo con todos sus amigos, regálenos un like. Y bueno, esperamos que esta temporada les haya gustado muchísimo y bueno, pues nos vemos en Siguientes episodios. en siguientes episodios, como en 3 semanas para los siguientes episodios. Así es. También manténganse al tanto de otros productos que publicamos en One Podcast. Tenemos ahí concursos donde alumnos de nuestra comunidad One Coajimalpa participaron. Tenemos ahí en nuestra plataforma los podcast ganadores. También tenemos pláticas con alumnos. Hago pequeño comercial a De Vocación a Futuro, una charla con diferentes alumnos que pertenecen a las divisiones de nuestra universidad. Ya está publicado el de Matemáticas Aplicadas, vamos por el de Computación y seguimos con otras licenciaturas. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.